éxito. Mire, la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello ha presentado oficialmente ya el Psicomapa. El Psicomapa es un registro digital del país en el que usted va a poder encontrar, estado por estado y a modo de directorio, si lo quiere, las organizaciones y centros de atención psicológica que atienden a personas de forma gratuita o a muy bajo costo. Y para hablar de ello, tenemos a Dani Socorro, sacerdote jesuita, director de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello, coordinador del estudio de Psicodata. ¿Cómo está, padre? ¿Cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias, un gran saludo a ti y a toda la audiencia. Bueno, esto es entender las necesidades de los venezolanos, ¿no? Así que comenzar reconociendo ese trabajo como valioso, lo que han hecho. Sí, totalmente. Mira, esto se desprende del estudio precisamente del psicorretrato que tenemos de Psicodata, en donde nos aparece que solo el 9.65% de los venezolanos en los 2 últimos años han ido al psicólogo. Esto tiene como diferentes lecturas, ¿no? Creo que hay que verlo como con muchos matices. Uno, primero el tema económico y posibilidades de acceso. ¿Sí? El salario, cuando uno ve el salario, bueno, acabamos de estar antes con Asdrúbal, un poco todo el tema económico, todas las dificultades que eso hay, uno va priorizando. Además, el tema de las infraestructuras a nivel de Perdón, servicio. decir que una consulta psicológica privada en promedio estará sobre los 60 o 70 dólares. Exactamente, mínimo unos 50 dólares, de acuerdo a lo que aparece con la Federación de Psicólogos de Venezuela. Entonces, bueno, uno ve diferentes elementos. Además, hay un tema también de estigma. Ir al psicólogo para mucha gente es, es estar loco. Exacto, y como voy a reconocer que voy al psicólogo. Exactamente, o sea, además está ese elemento. Además, si tengo que ir al psiquiatra es peor, porque estoy como que ya no puedo medicado. Más, ¿no? Totalmente. Entonces, eso va generando como también muchos estigmas a nivel social, cultural. Además, prefiero más bien ser autosuficiente. Yo tengo que resolverlo, además yo buscando por otras vías. Pero hay un tercer elemento que para nosotros también es muy importante, y es que podemos tener el peligro de estar normalizando el sufrimiento. Y ahí es donde hay que trabajar muchísimo. Entonces, por eso el tema, resignarnos. No hay nada que hacer, ¿para qué luchar? Bueno, todos estos elementos, de verdad que pueden estar jugando muy, muy en contra. Y por eso vimos como una gran oportunidad, porque además también en Psicodata, una de las cosas que nos aparece en el retrato es que los venezolanos somos muy resilientes, pero muy resilientes, pero es una resiliencia individual. Cuando uno ve todos los indicadores, hay muy baja resiliencia social. Ese tejido social está muy afectado. Y el Psicomapa precisamente ayuda a fortalecer ese tejido y cómo podemos ser resilientes sociales. Ya vamos a hablar de ese Psicomapa, pero apuntando a lo último que decía, me llama la atención haber leído que 89% de los encuestados, 9 de cada 10, desconfían en los demás. Y eso entiendo que no es que desconfío del gobierno, o no es que desconfío de las instituciones, no es que desconfío de la iglesia o los empresarios que suelen estar muy bien en las encuestas. Por cierto, es que no confío en el otro, en mi vecino, en mi par. Sí, ese es uno de los puntos como más críticos. No confío en la mayoría de las personas. Incluso también nos aparece allí en el psicorretrato, es que si yo tengo un problema, si yo tengo una situación dura y difícil, solamente acudo a mi familia, a mis amigos, pero una cosa... Al núcleo más íntimo. Porque ya cuando comienzo a ver alrededor, ya comienzo a tener mucha desconfianza. Y un país con profunda desconfianza es un país que no progresa. Y además, aquí una de las cosas, lo típico que puede surgir es, sálvese quien pueda. Sí. Vamos a resolver como cada uno pueda resolver y voy viendo. Entonces, al final eso nos va aislando. Y además eso nos lleva de una otra forma a un caos que uno lo va viendo. Cuando uno va en la autopista, siempre pongo el ejemplo, va uno aquí a la autopista Francisco Fajardo, acá en Caracas. Todos vamos muy rápido con el deseo de llegar a la misión que tenemos y demás. Pero no me importa qué está alrededor. La cosa es llegar yo rápido. Y eso, por supuesto, va generando mucha fractura, mucha más desconfianza. ¿Cuántos centros lograron identificar en este Psicomapa? Porque decíamos que tienen presencia en todos los estados, ¿sí? En todos los estados. A excepción de Cojedes. Es el único que no hemos podido registrar. Okay. Tenemos 103 servicios registrados, pero todo esto, Román, y para todos los que nos escuchan, estamos en construcción. Okay. Precisamente, si pueden ir buscando desde ya, pueden buscarlo en nuestra red social, @psicodatabzla. Allí también, cuando pueden introducirse al Psicomapa, también hay un apartado para todos los que nos están escuchando, que también conocen centros, que se puedan registrar, porque lo vamos construyendo. Qué bueno. Y además, los centros que ya están, los vamos a estar revisando y analizando cada 3 meses, para si están funcionando, no están funcionando y cómo se está llevando ese proceso. Está en permanente construcción. En permanente construcción, y revisión. Totalmente. Entonces, sí tienen presencia en todos los estados menos uno, pero entonces está muy lejos de tener presencia en todos los municipios, ¿no?
Sí, totalmente. Ahí sí, Eso muy es. lejos. Ojalá, eso es lo que poco queremos trabajar. También hay en muchos sitios que hay municipios donde no aparece nadie. ¿Sí? Y entonces, por eso, cómo poder acercar mucho más este tipo de servicios. ¿Qué criterios utilizaron, padre? Es Dani Socorro que nos acompaña. ¿Qué criterios para la selección de estos 103 centros? Bueno, primero, el tema que sea o gratuito, ¿sí? O de muy bajo costo. Muy bajo costo, estamos hablando de $25 para abajo, Ok. que pueda ser accesible. Ese Ok. es uno de los puntos. Bueno, poder que haya psicólogos federados. Es muy importante, o incluso psiquiatras. Porque, bueno, por todo el tema del intrusismo que estamos teniendo. Sí. Tercero, bueno, centros consolidados y que garantice esa presencia. Cuando ustedes se meten en el psicomapa, ahí aprietan y aparece, bueno, qué tipo de servicio es. Si es servicio infantil, si Ok. es de adultos, si es psicosocial. Además, qué tipo en qué horario está, quiénes son los responsables. Y por otro lado, también tenemos, cuando se le hace clic, por geolocalización nos dice, bueno, a dónde poder llegar directamente para que de verdad podamos tener todas las facilidades. Ok. ¿Quiénes colaboraron para este proyecto? ¿Y desde cuándo lo vienen trabajando? Mira, primero quien nos abrió la puerta para decir, mira, esto se puede hacer, es la Embajada de Alemania en Venezuela. Ay, Nos qué ayudó bueno. muchísimo y que apostó por nosotros en torno a esto. Nosotros, la Escuela de Psicología, forma parte también del Clúster de Salud de Venezuela, que está dirigido por la OPS, OMS en el país. Y bueno, a partir también del clúster nos han ayudado muchísimo y bueno, se sumaron con nosotros. Por eso está OPS, OMS, Hayas Internacional, OIM, Fe y Alegría, COFAVIC, ABSOC, la Universidad Católica Andrés Bello, no sé si me pasa alguno. Y la idea es que, y bueno, también la ciudadanía, nos han ido ayudando, nos han ido colaborando. Cáritas de Venezuela es el otro que también nos aporta muchísimo. Según el último estudio de Psicodata, el psicorretrato, ¿qué más se encuentran? Hablamos ya de la desconfianza, que pregunto, además, vuelvo a la desconfianza por un momento. ¿Es normal? ¿Ocurre en otros países de la región? ¿Tienen idea? Sí, mira, Venezuela es uno de los países más desconfiados del país y sigue Brasil. También somos de la región, países, de la región Venezuela en América, y Brasil después. América Latina, como de los lugares también mucho más desconfiados. Mira, yo creo que es importante que aparece es que los venezolanos somos resilientes, aun cuando hay mucho que trabajar, pero al mismo tiempo estamos heridos. Sí. ¿Sí? No es que hay algunos que son resilientes y otros heridos. Yo creo que es muy importante poder ver esa fotografía en conjunto e incluso poder ver incluso como si hubiese contradicciones. Por eso cuando uno ve, hay características que son de mucho optimismo, personas con optimismo. Pero cuando uno le pone lupa, es optimismo con lo que yo personalmente voy logrando. Pero entonces cuando uno ve en ese retrato, aparece por otro lado el tema que hay desesperanza. Sí. Pero es cuando yo veo también el contexto. Entonces cuando veo ese contexto, yo voy logrando personalmente, pero ante el Son contexto... dos realidades, una personal y una Exactamente, social, que ¿no? se va dibujando siempre. El tema de familia, muy bien, pero bueno, cuando vemos entonces hacia afuera es muy crítico. Y lo que decía anteriormente, el tema de, que es uno de las mediciones que se hace a nivel mundial, el tema de apoyo social percibido. Aparece como la familia como la única. Y cuando uno ve el tema de las diferentes instituciones, de verdad que es muy preocupante. E incluso una de las cosas que nos preocupa a nosotros es el tema, dos cosas. Uno, los compañeros de trabajo. Okay. Aquí solamente es el 44% de que se siente que cuando en situaciones críticas yo cuento con ellos. Pero hay un 66% que no, ¿no? Entonces, o 56% que no. Eso es súper preocupante, porque son los que paso yo el día a día. Claro. Entonces, que yo no pueda estar allí. Y aparece mucho más crítico también el tema de empresas privadas. Entonces, cómo poder trabajar un poco en torno a ello. Y el otro punto que a nosotros nos parece como muy crítico es con los vecinos. También es muy bajo, ¿no? Muy bajo. 1 de cada 2 personas siente que, bueno, que le tocaría la puerta. E incluso, esto siempre cuando vamos a socializar el psicorretrato en diferentes partes del país, siempre hacemos una encuesta in situ pequeñita y va apareciendo eso. Y va apareciendo, el tema de los vecinos tiende a bajar cada vez mucho más. Qué interesante esto. Estamos conversando con el sacerdote jesuita Dani Socorro, director de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello, además coordinador del estudio de Psicodata. Si acostáramos a la población venezolana toda en un diván, además de lo que ya hemos mencionado, ¿qué aparece? Frustración, ansiedad, Sí. miedo, no sé si tristeza o incluso ya hablar de depresión. ¿Qué hay? Sí, mira, uno de los otros indicadores, además del tema de la desconfianza que nos aparece, es el tema de miedo colectivo difuso. ¿Sí? Es ese miedo que, bueno, que nos tiende a paralizar y que, bueno, que al final también nos tiende a aislar. Uno, por ejemplo, miedo a reclamar tus derechos. ¿Sí? Y estamos hablando de en mi trabajo, en la escuela, en el día a día. Es que no lo hago porque van a tener represalias contra mí. Ese es un punto que nos tiende a paralizar muchísimo.
Podemos tener muchas razones, y seguro que tenemos Sí. muchas razones, pero ahí es donde cómo poder buscar espacio para poder trabajarlo, porque desconfianza, miedo y desesperanza es un cóctel que tiende a dañar mucho más el tejido. También hay indicadores, no estamos hablando de diagnósticos, sino de indicadores de altos niveles de ansiedad, Ujú. ¿sí? Y altos niveles también, indicadores de depresión, ¿sí? Algunos elementos, así el tema de triste, uno de los puntos es que me cuesta mucho dormir bien. Ok. Aparece como un punto como muy crítico, ¿no? El otro es el tema de ver el contexto de país. Se ve como, por un lado, se ve gente solidaria, Ujú. pero por otro lado, mucha hostilidad. Uno dice... Qué contradictorio, ¿no? Exactamente. Parece contradictorio. Pero habla como el 50% y Sí. 50%. Sí. El otro, hay alegría, ¿sí? Pero al mismo tiempo también hay tristeza. Siempre uno ve como esas dos versiones que se van Y de se nuevo van habría que generando en remitirse a todo la caso. situación personal de cada quien, y de eso Exactamente, depende. exactamente. Ahora, y uno podría entender de dónde vienen cada una de estas emociones, frustración, ansiedad, miedo, bueno, de la situación económica por una parte, de la situación política por otra, de las posibilidades de futuro, incluso cuando se piensa en libertades. Me imagino que ese es el origen de todo. Totalmente, es multidimensional. Sí. Yo sí creo que, Asdrúbal, que estuvo anteriormente, una de las preguntas que nosotros hacemos es, ¿cuál es el estresor más para ti, más fuerte, que más te da duro? El primero aparece el estresor económico. El no tener dinero es muy duro. Segundo, el tema de la salud. No poder contar con recursos y con posibilidades, eso ayuda, da muy duro. Además, está el tema contextual, de país, que independientemente de la postura política que tengamos, todos reconocemos que hay situaciones muy duras, muy difíciles. Está el tema también de familia. Mira, así además como dice que aparece de familia, parte también de los programas o de los frutos que tenemos de Psicodata Venezuela, es que nosotros tenemos los campamentos psicosociales. Ya hemos hecho 3 ediciones. Ujú. Nos vamos un grupo de psicólogos, médicos, educadores, nos vamos a contextos muy vulnerables en el país. Hemos estado en Mérida, estuvimos en San Félix, en el estado Bolívar, recientemente estuvimos en Trincheras, estado Carabobo. Y en los 3 lugares, muy común, aparece que en momentos críticos la familia me apoya, pero la violencia intrafamiliar es muy dura. ¿Sí? Si además sumamos tema de abusos, el Ujú. tema de violencia de género, eso está siendo también como muy duro y muy trabajado. Entonces, hay un contexto duro, un contexto también familiar que a veces no ayuda. Entonces, si hay una personalidad bastante frágil, por supuesto, eso va Claro, reventando por ahí se muchísimo. cuela. Padre, para conocer detalles de Psicodata, para leer un poco más en profundidad el psicorretrato o para aportar en este psicomapa que han elaborado, ¿cuál sería el punto ideal de encuentro? Fácil, métanse en nuestra red social, @psicodatabzla. Ok. ¿Sí? Y además también de nuestra cuenta de la Escuela de Psicología, @psicologiapiso_ucap. También tenemos nuestra página web, Ujú. que es psicodatabzla.ucap.edu.be. Perfecto. Ahí pueden encontrarnos fácilmente. Yo creo que la vía más fácil es nuestro Sí, Instagram, que sí. creo que ahí los redirecciona para todas estas Esa áreas. como una primera aproximación. Gracias, Padre, por su tiempo esta mañana. A ustedes, de verdad, por esta oportunidad. Que Un Dios me les gusto. bendiga. Un privilegio, amén. Es el sacerdote jesuita Dani Socorro, director de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello, además coordinador del estudio Psicodata. Son las 7:56. Voy a cerrar esta hora con nuestra pauta publicitaria y en este caso hablándoles de alimentos Mari. En tu mesa, como en la mía, siempre vas a encontrar un producto Mari, siempre está ahí, como arroces que son seleccionados rigurosamente para alimentarse con todo el sabor y la mejor calidad. Pues